Muy buenos días, apreciados estudiantes. Dios les bendiga. Vamos a, a recordar el estudio formal de lo que son las funciones inversas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ya muchos elementos valiosos que nos pueden servir para volver a recordar este trabajo y, como siempre lo digo, es aprenderlo de forma definitiva, porque no siempre me están haciendo esa retroalimentación. Bueno, ¿cómo voy a introducir el tema? Recordemos que habíamos estudiado el trabajo de las funciones compuestas, ¿sí? Y entonces, en esta función compuesta, nos dimos cuenta de algo, que f compuesto g de x era igual a f factor de g de x. Además, que g compuesto f de x era igual a g compuesto, factor de f de x. Ya sabemos cómo funcionan los paréntesis, que tienen prioridades. Pero en general, observábamos nosotros estos dos resultados. Y con base en esos dos resultados, podríamos decir que f compuesto g de x no era igual a g compuesto f de x, muchachos. Eso lo teníamos. Pero había una excepción. ¿Cuándo es la excepción? Cuando f y g son mutuamente sus inversas. Quiero que quede claro esta parte que es bastante importante, Bueno, entonces nosotros debemos tener en cuenta que podemos tener funciones inversas. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para que una función tenga inversa? Entonces, f tiene inversa si y solo si es una función 1 a 1. Eso también lo pueden llamar o encontrar como función inyectiva. Inyectiva. Bien. ¿Qué podemos decir de una función inyectiva? Pues podemos hablar de una definición de pronto bastante importante aquí para esto. Y vamos a incluirla para tenerla ahí de esta manera. Una función f que tiene dominio A y tiene un recorrido B es 1 a 1 si no hay dos elementos, si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen. Que tengan la misma imagen. Bien, ¿qué es lo que se quiere mirar acá? Que la imagen de x1 debe ser diferente a la imagen de x2. Siempre que obviamente x1 debe ser diferente
de x2. Entonces son definiciones que debemos tener en cuenta. Si nosotros miramos, por ejemplo, un gráfico sagital, nos podría permitir hacerlo, ¿sí? Yo puedo establecer una función f desde a hasta b con unos elementos, ¿sí? Con unos elementos. Entonces yo puedo hablar de acá de quién, de x sub 1, de x sub 2, de x sub n. Y entonces este tendría un f de x sub 1, este tendría un f de x sub 2 y este tendría un f de x sub n, ¿sí? Sería ese nuestro trabajo y observamos que todas las imágenes son diferentes y proceden de elementos diferentes, ¿sí? Proceden de elementos diferentes. Cuando esto no se cumpla, pues entonces hablamos que la función no es 1 a 1. En este caso, f es 1 a 1. Bien. Ahora, ¿qué podemos nosotros hablar ahora de la función inversa? Entonces, si yo me devuelvo acá, lo que esta función hace, su inversa, que la vamos a llamar f a la menos 1, deshace, ¿sí? Deshace. Por ejemplo, si esta función f suma, esta función resta. Si esta función eleva a una potencia, esta función le saca la raíz enésima, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ese sería lo que esta hace, esta lo deshace. Ahora miramos esas características en la parte aritmética, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué podemos nosotros hablar? Pues ahora miremos la definición de función inversa, ¿sí? Antes de empezar a hacer ejercicios de definición de la inversa. Todo esto está en su libro, ¿no? De una función, de una función. Bien, entonces podemos decir lo mismo, ¿no? Sea f una función que tiene dominio A y un rango en B. Entonces, su función inversa se denota por f a la menos 1 y tendrá dominio de f a la menos 1, sería B, y el rango de f a la menos 1 sería A. ¿Sí? Sería A. Bueno, entonces ese sería nuestro trabajo ahí. Vuelvo a hacer acá un gráfico que me permite a mí hacer esto. Si yo tengo aquí un elemento X, aquí tendría un elemento f de X. Y esta sería nuestra función f. Este sería nuestro dominio de f y este sería nuestro rango de f. Ahora, si existe f a la menos 1, pues entonces tendríamos acá algo de esta manera. Que este valor sería f a la menos 1 y aquí sería x. Y ahora este que estaba acá, que el dominio de f era A, el rango de f era B, y entonces vamos a ver que esto era B y esto era A, porque este es el valor. Aquí el dominio de f a la menos 1 es ¿quién? B.
y el rango de f a la menos 1 es a. Si le tomamos una observación a esta parte, observamos, repito, que son cambiados. Ahorita en las propiedades lo vamos a mirar, ¿sí? Estas propiedades ahora las anotamos. Bueno, pero como nuestro estudio se versa es en el estudio de las funciones reales, entonces podríamos nosotros ahora también con la ayuda del graficador observar algunas cosas, ¿sí? Observar algunas cosas. Podríamos nosotros hablar de algo importante. Cuando nosotros hacemos la compuesta de f con su propia inversa, nos va a dar la función idéntica. Siempre, cuando estamos operando bajo la composición de funciones, dos funciones que son mutuamente inversas, siempre me va a dar la función inversa. Y aquí, como lo dije al comienzo, sí se cumple la propiedad conmutativa de la función compuesta, ¿sí? Recuerden que esta es la función idéntica. Ahora miramos cómo la podemos aprovechar en la parte gráfica, ¿sí? En la parte gráfica. Bien. Un error muy usual que suele pasar en muchos estudiantes por confianza o desconocimiento. Error. Hay estudiantes que tienen esto. A veces uno les dice, no hagan esto y más rápido lo hacen, ¿sí? Esto no es igual. F a la menos 1 de X es 1 sobre F de X. No. Ojo, yo quiero que usted resalte esa parte, ¿sí? Ahora tenemos que también manejar las funciones algebraicas o reales mejor y también las funciones inversas trigonométricas, que de aquí para adelante tenemos que empezar a trabajar de la mano las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Bueno, entonces, importante, repito, esa observación. Bueno, ¿qué podemos nosotros hacer acá? Cuando nosotros vamos a hacer la propiedad de conmutatividad de las funciones inversas, debo saber cómo a partir de una función obtengo la función inversa. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo hallar f a la menos 1 de x a partir de f de x? Entonces, esa sería nuestra pregunta. ¿Cómo hallarlo? Entonces, hay un procedimiento bastante sencillo que sería un algoritmo rápido que podríamos mirar, ¿sí? Podríamos decir lo siguiente. Primero, escribir f de x como y. Ahorita le digo por qué. Segundo, ¿qué otra cosa sería? Digámoslo, despejar x en función de y, ¿sí? Obviamente que no todas las veces es posible, ¿no? Si es posible. Bueno, el paso 2 y el paso 3 puede tener orden distinto, ¿sí? Intercambie x y y. Intercambie x y y. La ecuación, la ecuación resultante al despejar
y corresponde a la función inversa de f. Bueno, ese es un algoritmo sencillo que pudiéramos nosotros empezar a manejar, ¿sí? A manejar. Por ejemplo, póngame cuidado acá, por favor. Sea f de x igual a raíz de 2x menos 3. Entonces, la naturaleza de esta función es una función radical. ¿Qué tenemos ahí? Y me piden a mí f a la menos 1 de x. ¿Sí? F a la menos 1 de x. Ahora, cuando nosotros hacemos este trabajo, dice la primera parte, escriba f de x, cámbielo por y. Primer paso. ¿Qué dice el segundo paso? Digámoslo así, este sería nuestro primer paso, que ese sí es fijo. El paso 2 y el paso 3 usted lo puede cambiar, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que vamos a despejar x, ¿sí? Despejo x. Para despejar x, mire que la x está debajo de un radical. Entonces, para quitar primero el radical, elevamos cuadrado y nos queda 2x menos 3. Listo. Seguimos el procedimiento algebraico para liberar la variable x, que en este caso sería el objetivo. Y entonces aquí sería 3, lo estoy haciendo con todos los pasos. Y finalmente, y cuadrado más 3 sobre 2 sería igual a x. Esta parte es muy importante que la sepamos hacer, ¿sí? Que la sepamos hacer. El tercer paso, después de haber encontrado esa parte, el tercer paso es que la x se cambia por la y obviamente la y se cambia por la x, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría acá entonces haciendo ese intercambio? Aquí me quedaría x cuadrado más 3 sobre 2 y donde está x colocamos y. Y me dice que esa ecuación resultante al despejar y correspondería ¿a quién? A la inversa de la función original. O sea que si yo tengo f definida por raíz de 2x menos 3, f a la menos 1 de x es igual a x cuadrado más 3 sobre 2. Bueno, ¿cómo sabemos si eso está bien? ¿Cómo sabemos si eso está bien? Nos hacemos la pregunta, ¿correcto? A ver, les decía antes que la función f hacía y la función inversa deshace. La una hace y la otra deshace. La una construye y la otra destruye. ¿Sí? Entonces, mire la parte aritmética de esto antes de contestar esta pregunta. Aquí, ¿qué le están haciendo a la x? Aquí a la x la están multiplicando por 2, le están restando 3 y le sacan la raíz cuadrada. Contrario a esto, a la x la elevan al cuadrado, le suman 3 y le dividen por 2. Entonces, mire la analogía de hacer y deshacer, ¿sí? Es como si usted tuviese agua, la congela, esa es la función f, y si tiene hielo y lo descongela, vuelve y reproduce agua, ¿sí? Entonces, si usted le calcula la inversa a esta función, le tiene que dar esta otra vez, ¿sí? O
sea, hay una nota de observación que es una propiedad, ¿sí? Una propiedad de las inversas. Ahorita vamos a tratar de describir una serie de aspectos importantes como son las propiedades, ¿sí? Bueno, entonces, recuerde que usted puede decir que f compuesto f a la menos 1 de x le puede dar la función idéntica, así haga la composición por derecha o por izquierda, cualquiera de las dos. No necesariamente tiene que hacer las dos, ¿sí? No es importante. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esta. Si yo aplico esta, ¿qué sería f compuesto f a la menos 1 de x? Recuerden que usted escribe lo mismo. Escriba f a la menos 1 de x. Y donde está el cerito, inserta un paréntesis que se llama ¿qué? Corchetes. No. ¿Eso cómo llaman estos? Sí, corchetes. No. Bueno, esos paréntesis rectangulares. Ahora, ¿qué me hace este trabajo? Una pregunta, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, Sí, señor. que no los escuchaba respirar. Colocamos primero f a la menos 1 de x. F a la menos 1 de x es x cuadrado más 3 sobre 2. Ese es f a la menos 1 que estaba acá hallado. Ahora, tengo que este se comportaría, todo esto es como si fuese la x de quién. ¿De quién? De f. Y entonces regresemos acá. Regresemos a la función f. La función f de x es raíz de esa x, raíz de 2, esta x, esto me da ¿qué? 2x, que sería x cuadrado, más 3 sobre 2, mire aquí voy, 2x, y le resto 3. Bueno, aquí hay una operación que debo tenerle cuidado cómo la resuelvo. Este 2, con este 2, lo puedo cancelar. Y entonces me quedaría x cuadrado más 3 menos 3. Este más 3 y este menos 3 lo puedo cancelar. Y me quedaría raíz de x cuadrado. ¿Y raíz de x cuadrado quién es? X. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que yo debo esperar cuando hago la composición de una función con su propia inversa? Siempre tiene que ser la función idéntica. Función idéntica. Y entonces ahí podemos darnos por bien servidos de que este trabajo nos quedó bien hecho. ¿Sí? Que nos quedó bien hecho. Bueno, voy a invitarlos a que pasemos un poquito a GeoGebra y compartimos pantalla. Entonces, que se me oculta y compartir pantalla. ¿Alguien me puede ayudar allá?
compartir pantalla para varios, pero tengo que ir a... perdón, acá no, acá. Ahí están viendo, ¿cierto? Entonces recordemos, por ejemplo, vamos a incluir la función, una función raíz de 2x, a ver si soy capaz de escribir con el mismo teclado, 2x menos 3. Listo, tengo esa que es mi función f. Ahora recuerden que usted le puede cambiar el color. Ahora yo puedo, GeoGebra también tiene, digamos, un procedimiento que permite encontrar la inversa de forma directa, ¿sí? Pero vamos a graficar otra función que se llama x cuadrado, acá, más 3, me provoca acá colocarle un paréntesis, a ver, este sería chip, y termino acá, y acá le voy a decir dividido 2. Listo. Pero mira lo que pasa. Este ejercicio me sirve muy bueno porque me hace de una vez reflexionar sobre el trabajo de las funciones que no son 1 a 1. Esta función no es 1 a 1, ¿sí? No es 1 a 1. ¿Por qué? Porque la prueba de la recta horizontal, cualquier recta que usted pase por acá a la gráfica que tengo en el trabajo, que es la gráfica G, esta gráfica, así como está, no tiene inversa. Tenemos que restringirla, ¿sí? Restringirla. Entonces, podríamos decir que la restricción que a mí me favorece es de los X positivos, que serían estos, ¿sí? X positivos. No sé si de pronto puedo acá hacer algo. Vamos a colocarle X mayor o igual. Vamos a ver si me la ayuda a hacer. Y le digo que, bueno, entonces acá se hizo una restricción. Que esta misma función solamente la considere para los mayores que 0. Nos damos cuenta que esa gráfica, la verde, que es la función f, es inversa a esta. ¿Cómo sabemos? Hay otra prueba que sería la función idéntica. Mírenla ahí. Como ese es un, digámoslo así, es como un espejo, yo puedo hacer que este, a ver, recuerden cómo nosotros podemos cambiarle una línea punteada, ¿cierto? O sea que la gráfica G se refleja. Eso podría comportarse o hacer la analogía de un espejo con respecto a este. O sea, un punto de la gráfica acá estaría en sentido opuesto acá, ¿sí? Por ejemplo, este punto que está acá, que se llama ¿qué? No lo marqué. A ver, este punto sería el de acá. Ojo lo que pasa en el sentido opuesto. Ese punto que está acá, bueno, no lo tengo bien puesto. Se me chispoteó, dijo. No, tampoco. Bueno, la idea es que estos puntos serían al contrario,
¿sí? Aquí sería 1.51, pero porque está con negativo, está mal. De pronto me pasé para atrás un poquitín, ¿cierto? Un poquitico, me pasé para atrás. Este también está mal. Aquí tendría que haber sido 1.51 y aquí tendría que ser 1.51, 0, ¿sí? Entonces la idea es que aquí sea A, B y aquí sería B, A, ¿sí? Sería esa. Y la distancia de un punto a la recta sería la misma que del punto de la gráfica de la función g a la recta que hace las veces de espejo o se refleja, es como igual al otro lado, ¿sí? A la función f. Ahora, si usted imaginariamente dobla por acá, la gráfica f queda superpuesta mutuamente con la gráfica de g, ¿sí? Esas serían unas características muy importantes para nuestro trabajo. Bueno, esa sería una primera parte que podríamos mirar. Ahora les grafico otra y ya necesitamos hacer unas restricciones porque ahorita cuando estemos trabajando con las funciones trigonométricas inversas se requieren hacer, ¿sí? Se requieren hacer. Bueno, hijos, ahora, entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos la función 1 a 1? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado, esta función se grafica. Entonces, en muchos casos, como en el caso anterior, nos dimos cuenta que la función no era 1 a 1. ¿Sí? Bueno, voy a colocarle aquí un más 1. Entonces, esa es una parábola que abre sus ramas hacia arriba. Abre sus ramas hacia arriba. Y entonces sería este trabajo. Ahora, esta función es par. ¿Sí? Las funciones pares no tienen inversa. Para que tengan inversa se le puede hacer un trabajo adicional que es una restricción. ¿Sí? Estrategia es restringir el dominio. Ahora, cuando nosotros decimos que es par, hay una prueba que se llama la prueba de la recta horizontal. Si usted traza al menos una recta horizontal, cruza la gráfica en más de un punto, este se llama criterio de la recta horizontal. Entonces, ¿en qué consiste ese criterio? Que si una recta que usted le trace a la curva, a la gráfica de una función que se llama siempre curva, esta corta a la gráfica en más de un punto, entonces f no tiene inversa. Entonces quede claro eso porque esa es una herramienta importante. Una función es 1 a 1 si, solo si no hay una recta horizontal que cruce su gráfica más de una vez, ¿correcto? Ahora, si lo miramos desde este punto de vista, este sería un x1 y este sería un x2. ¿Cómo son x1 y x2? ¿Cómo son? ¿Iguales o diferentes? ¿Aló? ¿Cómo son? ¿Iguales o diferentes? En Y son iguales. No, primero contésteme esto. ¿X1 es igual a X2? ¿Aló? No, señor. No, señor, muchas gracias. Pero mire lo que voy a hacer acá. Esta misma, como usted me lo decía, en Y, o sea, en f de x, ¿qué ocurre? Que f de x1 es el mismo f de x2. Y en la clase, en la parte anterior, yo les había hablado de algo
está acá, mire. Cuando nosotros tenemos función 1 a 1, cuando las imágenes son diferentes, ¿a partir de qué? De valores diferentes, de valores diferentes. ¿Qué observo acá? Que a partir de valores diferentes hay una igualdad en sus imágenes. Entonces, ¿esto qué dice? Que no es una función 1 a 1, ¿correcto? Ahora, ¿cómo la volvemos? Entonces, puedo decir que f de x ahora la voy a hacer así, pero para los x mayores o iguales que 0. Entonces, para los x mayores o iguales que 0, lo único que nosotros vamos a tener en cuenta es una parte de la gráfica, que siga siendo la misma, mira, es la misma, pero con una restricción. ¿Se acuerdan cuando trabajamos funciones por partes que habían restricciones? Entonces, mira, esta partecita sería la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Ya este trabajo lo hice en GeoGebra. Esta es mi función espejo. ¿Qué hace la función espejo? Función espejo. Es lo mismo que reflejar. ¿Qué hace un espejo? Reflejar. ¿Qué pasa cuando usted se para frente a un espejo? ¿Qué pasa? El espejo le habla, ¿no? Uy, ¿cómo estás de lindo? Uy, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo estás de hermosa? Hermosa. Pero a veces los espejos se parten. Y entonces acá tendríamos esto. Bueno, hijos, esa parte es la que vimos en GeoGebra, ¿sí? Este punto que está acá, asumamos que se llama AB. Este punto que se está acá, si es contrario, sería ¿qué? BA. Si este punto que está acá se llama CD, este punto que está acá a la misma distancia, acá hay una perpendicularidad, entonces este se llamaría DC. Esa sería la idea, ¿correcto? Y ahí espero que me hayan entendido esa parte, ¿sí? Esa parte. Ahora, cuando tengo funciones pares, yo puedo entonces hacer ¿qué? Una restricción. Y esa restricción me permite a mí volver una función par a una función impar, ¿sí? Sin perder la naturaleza de lo que es dicha función, ¿sí? De lo que es dicha función. Bueno, espero que hayan quedado por ahí cositas más claras, ideas que uno aprende haciendo. Bueno, hoja 3. Vamos ahora a mirar un aspecto importante que ya hemos hablado, pero quiero que queden escritos. Propiedades de la función inversa. Entonces vamos a regresar un poco sobre lo que habíamos hablado, ¿correcto? Lo que habíamos hablado. Entonces, mira, yo tengo a partir de una función que tenga un dominio A y un rango B, yo puedo hablar de algunos aspectos, ¿sí? Que la función inversa podría también tenerse que f compuesto f a la menos 1 de x es igual a x. Segunda, que f a la menos 1 compuesto f de x también nos da x, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿qué podemos también decir de las inversas? Que el dominio de f es igual al rango de f a la menos 1, que el rango de f es igual al dominio de f a la menos 1, entonces son cruzados, ¿correcto? Otra, que f a la menos 1 es una función 1 a 1,
otra la inversa de f. Si existe, es única. Si existe, ¿no? Es única. ¿Qué más podemos decir? Bueno, yo creo que esa parte sería lo que habíamos nombrado de las inversas. Vamos a hacer otro ejercicio que yo le diga ejercicio. Halle, de ser posible, la inversa de f de x igual a 2x cubo menos 1. Esta función es una función impar. Por simple Profe, observación, ¿podría subirla, bajar la hoja para ver las dos primeras? por simple observación, nos Ya, gracias. vemos que es una función que está en variable x y está elevada a la potencia 3. O sea que por observación, repito, f es impar. Y todas las funciones impares tienen inversa. Entonces existe f a la menos 1. Yo no sé si entiendan todo eso que yo pinto para que usted también lo puedas trabajar. Alguien, bueno, listo. Punto B, graphic. Bueno, ya gozamos de un graficador a mano. Ese trabajo cuando lo hacía uno en tablero y en clase, pues no tenía el graficador porque todos los salones allá no tenían la parte pertinente a videobin para conectar en el computador, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entonces mira, a partir de f de x igual a 2x cubo menos 1, tengo que hallar f a la menos 1 de x, que estoy seguro que existe, puesto que esta es una función impar y las funciones impares todas son 1 a 1, ¿sí? 1 a 1. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? El primer paso es escribir f de x como y. Entonces, y igual a 2x cubo menos 1. Listo. Segundo paso, usted puede aquí hacer intercambio y luego despeja, o puede despejar y luego intercambia, como quiera. Supongamos que vamos a hacer ahora esto. ¿Esto cómo lo voy a entender? Que la x la llamo y la y la llamo x. Entonces, ¿qué me quedaría acá? X igual a 2y cubo menos 1. Y el siguiente paso es despejar y. Despejo y. Y recuerden que esa y despejada es la inversa, ¿sí? Esta sería la clave ahora. ¿Listo? Bueno, procedamos. Entonces, a partir de acá, yo hago que la y, ponle cuidado, va quedando sola si le quito el 1. Debemos tener buen manejo de los despejes. Ahora, eso también lo podemos escribir. ¿Listo? Y finalmente, para que esto me quede y, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aló? Sacarle raíz, profe. ¿Pero cuál? Raíz cúbica. Raíz cúbica, hijos. Entonces tiene que sacarle raíz cúbica acá y raíz cúbica aquí. ¿Correcto? Al sacarle la raíz cúbica acá me quedaría y, voy a escribirlo de para acá, igual a raíz cúbica de x más 1 al cuadrado. Y recuerden que esta es la misma función
inversa de x. Bueno, le hice un segundo ejemplo ahora con función cúbica. Profe, ¿y cómo hallo para saber si me quedó bien? Entonces, para su tranquilidad, entonces viene una prueba. Prueba. ¿Cuál es la prueba? Que esa expresión me garantiza que son mutuamente inversas si obtengo la función idéntica. Si me da ese resultado, el ejercicio me quedó bien, ¿correcto? Bueno, pues entonces recordemos que f de x era igual a ¿quién? 2x cubo menos 1. Y la que obtuvimos me dio raíz cúbica de x más 1 sobre 2. Mira, volvemos a hacer algo importante que es hace y deshace. ¿Qué le hacen a la x? La elevan al cubo, la multiplican por 2 y le restan 1. Esto que está acá, lo contrario sería que a la x le suman 1, la dividen por 2, aquí le elevan al cubo, pero aquí le dicen, le saco la raíz cúbica. O sea, la función f hace esto y la función inversa la deshace con esta otra operación, ¿sí? Bueno, ahora miremos qué pasaría. Probémoslo así. Usted la puede probar en cualquier orden. Puede hacerlo con esta o puede hacerlo con esta. Cualquiera de los dos, si las cosas están bien, tienen que darnos la función idéntica. Entonces, empecemos acá. Recuerden que esto sería f corchete f a la menos 1 de x. F corchete. Voy a colocar acá a la menos 1, que sería la raíz cúbica de x más 1 sobre 2. Y esto prácticamente es como si fuese la todo esto es como si fuese la x de la función f. Ahora usted regresa la vista a la función f y dice que esa función f a esa x, a esta x, la multiplica por 2. Mire, esta es la x. La eleva al cubo y le resta 1. Y acá hay una operación prioritaria. Raíz cúbica de x más 1 al cuadrado a la 3, pues simplemente me queda que x más 1 se pierde el radical, ¿correcto? Se cancela este 3 con este 3. Ahora aquí se cancela este 2 con este 2 y me quedaría x más 1 menos 1. Se cancela este 1 con este menos 1 y me quedaría x y efectivamente entonces estamos ante un caso nuevo de que efectivamente tengo la raíz, perdón, la función inversa, ¿sí? La función inversa. Vamos ahora entonces a hacer el trabajo de compartir pantalla. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto también. Bueno, voy a dejar esa función h. Y voy a escribir la función. A ver, entonces sería 2x al cubo. Acá entonces sería 3. Le damos un espacio para salirnos de allá. 3 menos 1. Menos 1. Entonces mire la transformación. A partir de la función
inversa x a la 3. Esta sufrió una transformación porque fue multiplicada por 2 y descendió una unidad. Mire, acá está la gráfica verde. Descendió una unidad. ¿Listo? Una unidad. Bien. Ahora vamos a hacer el ingreso de la función inversa. Hay un procedimiento en GeoGebra que no he estudiado, pero ella misma a partir de esta me da la inversa y me la grafica, ¿correcto? Entonces, haga de cuenta que usted va a doblar su hoja de cuaderno por acá. Y vamos a observar que lo que está abajo aparece acá. Aparecería, este punto aparecería acá. Entonces, más o menos, usted puede también hacerse una idea de lo que va a aparecer. Listo. Ingresemos entonces la otra función. La otra función era una raíz. Pero aquí, ¿cómo hacemos? Ay, ay, ay. A ver, pues hagámosla con... Acá no tengo raíz cúbica, sino tengo raíz cuadrada. Entonces voy a tratar de hacer el trabajo de esta expresión con paréntesis acá. A ver, un paréntesis acá. Me toca acercar el computador. Un paréntesis acá. Que me permite escribir x más 1 dividido 2. A ver si me suena la flauta por acá. X más 1. Más 1, perdón. 1 es este. Dividido. No, quedó mal. A ver, borremos esto. ¿Será que le coloco otro paréntesis acá? A ver si le coloco otro paréntesis acá. Y acá le digo dividido 2. Correcto. Y esto lo iba a elevar acá. Profesor, Dígame, en GeoGebra sí aparece la opción de raíz cúbica. ¿dónde está? No la vi, qué pena. Bueno, ya voy. Vaya a f de x. Espérame, mi amor, espérame. Bueno, Voy a ver acá 1 dividido 3. No me dio. A ver, ¿a dónde voy? Esa quedó mal. donde dice f de x en el... Espérame, borramos este. Donde digo f de x, ¿qué? Ay, ahora se borró el tablero. ¿Qué pasó? F de x. Abajo aparece la raíz. A ver, sí, ya como que la vi por acá, pero a mí se me oculta este, ¿cómo lo subo? Raíz cúbica. Gracias. Acá entonces nos tocaría incluir un paréntesis que sería que x más 1. Y acá me salgo dividido 2. Bueno, ahí la tenemos. Gracias, mi niña. ¿Quién me habló? Es que por acá como mi pantalla... Adriana. Muchas gracias porque está un poco oculta, pero muy bien, muy bien. Entonces vean que tenemos ahí lo que nosotros estábamos haciendo, ¿sí? Este punto que está acá es este mismo que está acá, ¿sí? Este punto es el mismo para ambas, etc. Bueno, ahí tenemos entonces ese otro ejemplo que nos permite también hacer el trabajo de la función inversa.
Bien, podríamos quedarnos ahí haciendo más trabajo de este tipo, pero en sí lo que nos interesa es ahora preguntarnos. ¿Las funciones trigonométricas tienen inversa? Las funciones trigonométricas tienen inversas. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Pues nosotros podemos también hacer un recorderis de la clase de ayer, como fue la función que inverso, ¿no? Entonces, recordemos f de x igual a seno de x, ¿sí? Pero cuando nosotros la veíamos que esta función tenía un dominio en los reales. Y la prueba de la recta horizontal, entonces, ustedes se acuerdan de la función seno, que sería entonces unas ondas de esta manera. Cuando nosotros le colocamos, espérenme un momentico por favor, de la clase de ayer, si yo le coloco recta horizontal, ¿cierto? Vamos a esto más. Por allá hay un micrófono abierto, nos está molestando. Mira, si yo tengo esta recta horizontal, esa recta, ¿qué me está diciendo? Que corta la gráfica en más de ¿cuántos puntos? En más de un punto, ¿correcto? Bueno, lo mismo va a pasar con la función coseno, ¿sí? Mira, esta es la función coseno. Entonces, si yo le trazo una recta, que es la de la prueba de la recta horizontal, tampoco es 1 a 1, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a escribir eso. También teníamos, ayer habíamos estudiado la tangente, mire, la tangente. Entonces, si yo trazo una recta horizontal, esa recta corta a la tangente en más de un punto. ¿Listo? Bueno, recordando ese trabajo, podríamos nosotros entrar ahora a hablar lo siguiente. ¿Sí? A hablar lo siguiente. F de X no es 1 a 1. Este mismo trabajo lo voy a hacer con la función coseno, la función seno, ¿correcto? La función seno. Bien. Ahora, para que sea 1 a 1, entonces, para que sea una función 1 a 1, se debe restringir el dominio convenientemente. Ahora, pues nosotros ya de alguna manera conocemos el manejo de la función seno y entonces el dominio de esta función voy a tomarlo de esta manera, desde menos pi medios, ahorita le muestro en la gráfica, hasta pi medios, ¿sí? Ese sería nuestro trabajo. Bueno, ¿qué más puedo hablar de la función seno de x? Seno de x.
Entonces, su seno inverso. Entonces, hablemos de esto mejor. Seno inverso. Primero que todo, si nosotros tenemos f de x igual a seno de x, después de haber hecho la restricción, existe f a la menos 1 de x, que sería seno a la menos 1 de x. Este también lo podemos encontrar en los libros como arco seno de x. Bueno, allá dice sin o seno. Bueno, es lo mismo. Ahora, recuerde, ojo, lo que les dije antes en forma general. Seno a la menos 1 de x no es igual a 1 sobre seno de x. Esto acá, recuerden que es cosecante de x. También ayer lo hablamos. También lo hablamos, ¿correcto? Bueno, entonces, acordémonos también que esta función la podemos reescribir. ¿Cómo hallamos la función inversa? Pone cuidado. Como f de x es igual a seno de x, el algoritmo me dice que llamemos a f de x y seno de x. ¿Listo? Ese sería nuestro trabajo. Y si cambiamos la x con la y, entonces sería x es igual a seno de y. X es igual a seno de y. ¿Sí? Y ese sería entonces nuestro trabajo de quién. De lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Sí? Lo que necesitamos hacer. Bien. Este y también lo podemos nosotros escribir como seno de y igual a x. O sea, lo que una hace, la otra lo deshace. ¿Sí? Lo deshace. Bien. Este también lo podemos nosotros mirar como una función nueva. ¿Sí? Una función nueva. Miramos también el dominio y el recorrido. ¿Sí? El recorrido. Bien. ¿Qué más podemos escribir acá? ¿Qué más podemos escribir acá? Bueno, pasemos entonces a hacer una gráfica para observarla, ¿sí? Para observarla. El dominio de la función, acá, pone cuidado, el dominio de la función seno es todos los reales, ¿correcto? Todos los reales. Pero nosotros estamos hablando de ¿qué? De un dominio restringido, o sea, el dominio de y de f, el dominio de f va a estar dado desde menos pi medios hasta pi medios. El rango no se sale de menos 1 y 1. Ahora, si yo tengo y igual a seno a la menos 1 de x, el dominio sería igual a ¿quién? Menos 1 hasta 1, y el rango sería ¿quién? Desde menos pi medios hasta pi medios. Vamos a ver la gráfica en GeoGebra. Entonces, ya tenemos acá el compartir pantalla. Vamos a irnos a esta. Pero le dije compartir. Bueno, esta ya comparte para todos, ¿cierto? Si trabajamos en lo nuevo. Vamos a borrar todo esto. Borremos todo esto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a meter la función seno? Ponle cuidado que cuando yo digo función seno de x, ella me da de una vez la función, ¿sí? Pero la recta horizontal no me permite hacer
el trabajo de la función 1 a 1. Entonces yo quiero que le pongan cuidado, desde menos pi medios hasta pi medios es una parte muy universal que nos permite a nosotros hallarle su inversa, ¿sí? Su inversa. ¿Lo están viendo, muchachos? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, ponle cuidado a lo que voy a hacer. Ahora, acá dice arcoseno. Voy a darle ahí arcoseno y tengo que darle la variable x. Mire cómo me la pinta esta. Entonces, esta la voy a colocarle un... Ah, pero sí, ¿para qué no necesito puntos? Yo no necesito puntos acá. Entonces borremos este punto. Que es muy interesante mirar esta parte. Voy a colocarle más grandecito esto. Y a esta también le vamos a colocar el mismo color, pero más grueso. Le voy a colocar la función x. ¿Dónde están? Acá la función x. Y a esta función x le voy a colocar la línea de trazos. Y de pronto le cambio el color a un color distinto. Vamos a colocarle por acá este. Y listo. Bueno, entonces esa línea es el espejo. Pero miren que esto, profe, pero es que esta no es función inversa, ¿cierto? No es función inversa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar de esta función inversa? ¿Sí? Entonces, bueno, yo le puedo colocar acá un argumento. A ver, coloquemos acá. Se me viene a la cabeza aquí colocar. Me ayudan allá. Menos pi dividido 2 menor o igual. No, aquí me quedo mal. Tengo que salirme de ahí y colocar acá. Eso. Menor o igual. X menor o igual. Pi dividido 2. Y listo. Vea, salió. Entonces, esa es una restricción. Que tomemos los X entre menos pi medios y pi medios. Dese cuenta que este punto es este de acá. Que este punto es este de acá. Si yo le pudiera colocar también acá a este eje los valores de acá, nos damos cuenta de que este punto se llama pi medios 1 y este se llamaría 1 pi medios. El dominio de la función g está desde menos pi medios hasta, perdón, de la función f, desde menos pi medios hasta pi medios. Y el rango está desde 1 desde menos 1 hasta 1. Ahora, el dominio de esta va a ser desde menos 1 hasta 1 y el rango sería desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces yo quiero que entiendan eso bien y esa gráfica nos quedaría entonces ahí sirviendo para nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo. Bien, vamos a dar una pausita acá. Reglas de cancelación. Eso sirve para cuando se esté resolviendo ejercicios, que nos toque estar pendientes de todas las pertinentes a las funciones inversas, especialmente las trigonométricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una ley de cancelación sería esta. ¿Qué es seno de seno a la menos 1 de x? ¿A qué sería igual eso? Simplemente eso es igual a x. Recuerde que cuando usted tiene la función compuesta de una función con su inversa, siempre le va a dar la x. Ahora, esta x está comprendida entre menos 1 y 1. Ahora, si hace usted lo contrario,
seno a la menos 1 de seno de x, esto también le tiene que dar x, pero ahora este x va a estar comprendido entre menos pi medios y pi medios. Sería una ley de cancelación. Bueno, para efectos de gráfica, ¿sí? Ahora, si me dicen a mí, halle el valor de seno a la menos 1 de un medio. Seno a la menos 1 de un medio. Pues usted puede también trabajar su calculadora, ¿cierto? Puede trabajar su calculadora. Y allá usted tiene las funciones seno, coseno, etcétera, con la parte blanquita o directa, sería que ellas trabajan lo que está encima del comando, trabaja en forma directa, y lo que está abajo del teclado serían órdenes que trabajan con la tecla Shift. Eso usted lo sabe más que yo. Entonces, podríamos decir Shift seno a la menos 1 y le coloco el valor 1 dividido 2 y cierra paréntesis igual. Y nos daría 30 grados. Ahora, si usted necesita pasar ese 30 grados a radianes, pues simplemente en radianes, ¿cuánto vale pi? 180. Y si lo divide por 6, pues le daría 30. Y listo. Y ya tenemos listo ese ejercicio, ¿sí? Es muy sencillo también resolver esos aspectos, ¿sí? Ahora, ¿esto a qué converge esto? Esto es equivalente a decir que seno de pi sextos, que es lo mismo que seno de 30, cualquiera de ellos me va a dar un medio. O sea, esto va de para allá y esto va de para acá. Entonces, primero que todo me dan el resultado. Entonces, el resultado, seno a la menos 1 de un medio es 30 grados o pi sexto. Ahora yo le digo, seno de pi sexto o seno de 30 grados me da un medio. Ahora, yo le pregunto, halle el valor de seno a la menos 1 de 3. ¿Cuánto le da? ¿Se puede o no se puede? No se puede, profe, da error. No existe. Razón. Razón. ¿Cuál es la razón? Porque el seno no puede ser mayor que 1. Menor que 1. Exacto. No existe, ya que f de x igual a seno de x, el rango está entre menos 1 y 1. De ahí no se sale. Recuerden que estábamos en una banda que estaría por acá y por acá. Y eso sería lo que haría nuestra función seno. Aquí es 1 y aquí es menos 1. O sea, ella está metida en esa banda. ¿De acuerdo? Bueno, buena pregunta. Busquemos otra. A ver, si yo le pregunto seno a la menos 1 de menos 1. ¿Usted qué me escribe? Menos 90. Igual menos pi medio. Entonces, si yo le digo seno de menos pi medios, ¿cuánto le tiene que dar? Escríbalo allá en su calculadora. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? Aló. Menos pi medios.
Menos pi medio, listo. Bueno, vamos ahora a hablar de coseno, función coseno inverso. Función coseno inverso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá primero que todo? Nosotros primero que todo tenemos que la función f de x es igual también a la función coseno de y. En forma muy general, aprendimos que el dominio de f es igual a ¿quién? A todos los reales y que el recorrido de f está entre -1 y 1. Eso en cuanto a la función coseno. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a definir la función coseno inverso? La función coseno inverso o función arco coseno se define por y igual coseno a la -1 de x, que es lo mismo que decir arco coseno de x. Bien, esa sería nuestra nueva definición, ¿cierto? La x entonces acá, la x está entre -1 y 1, ¿correcto? Y la y va a estar entre 0 y pi. Ahorita miramos nuevamente la gráfica para hablar, ¿cierto? Ahora, recordar que nosotros podemos cambiar los papeles. Si yo tengo coseno a la -1 de x, esto se cumple si solo si x es igual a coseno de y. Importantes estas equivalencias como la anterior que salió de la función c, ¿sí? De la función c. Bueno, entonces miremos la parte gráfica también, importante que hacer en el trabajo de GeoGebra, ¿sí? Entonces vamos a colocarla acá y acá me voy a venir a borrar todo esto, y esta, bueno, podemos dejarla. Yo puedo tener la función coseno de forma directa, vea. Y sería esa que tenemos ahí. Pero la función coseno, como lo dije en la hoja que le tracé la recta, no es 1 a 1. Es decir, no es inyectiva. Y en la restricción que le mostraba, se es muy favorable tomar desde 0 hasta pi. O sea, una sección de la función para que sea 1 a 1, ¿correcto? 1 a 1. Acá GeoGebra también nos permite a nosotros hacer un trabajo del arcoseno, ¿sí? Y si yo le coloco ahí, nos puede pintarla. Entonces, mira esto de acá hasta aquí, que es lo contrario de aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces, esta función arcoseno de x la puedo obtener a partir de esta. Y entonces, a partir de esta, lo único que tengo que hacer es una restricción. Y esa restricción, ¿cómo la voy a llamar? Esa restricción la voy a tomar desde, a ver, miremos, a ver, valores 0 menor o igual. Entonces acá ya no es x, sino y menor o igual que pi, creo que es así. Y listo, se fue. Uy, no nos cambió. ¿Qué pasó ahí?
teníamos que quitar era esto. A ver. Esperaba que se quitara esto de acá y todo esto con esa orden. A ver. Bueno, otra forma de hacerlo. Voy a borrar esto. Otra forma de hacerlo. Vamos a ver si me sale una entrada acá. Entonces, debemos digitar función. Esta es otra opción. Función. Acá entonces le voy a colocar coseno de X, coseno vaina. No. Coseno X. Coloquémosle acá los valores. 0. A ver si esta me funciona. 0, pi. Y tampoco. Tengo un argumento mal por acá. Bueno. Acá falta como que una coma. Ahora sí, me faltaba una coma, mire. Por una sola coma, me faltaba ahí. Entonces acá nos dice que la X se toma entre 0 y pi. ¿Sí? La X. Cambiemos el color a esta. Y entonces tendríamos la función f, que es esta, es restringida desde 0 hasta pi. De 0 hasta pi. Y su inversa, pues sería el arcoseno. ¿Correcto? Podríamos observar entonces esa parte. Mira que acá este punto pertenece a las dos. Este punto que está acá sería opuesto al de acá. Sí, al de ahí. Bueno, ahí tendríamos esa otra función que nos permite a nosotros realizar un trabajo que a futuro la vamos a necesitar. Bueno, reglas de cancelación para la función coseno. Cancelación. Entonces tenemos la primera. Supongamos que yo tengo coseno de coseno a la menos 1 de un ángulo cualquiera teta, ¿sí? Entonces esto me tiene que dar el ángulo teta. Y ese ángulo teta, pues simplemente va a estar dado entre quién y quién. Entre menos 1 y 1. Ahora, si yo tengo que trabajar coseno a la menos 1 de coseno de teta, pues esto me tiene que dar ¿qué? Me tiene que dar ¿qué? El mismo valor del ángulo, la idéntica, que sería, pero acá tengo que, esto es ángulo teta, teta, porque elegí acá esa letra. Y aquí entonces, teta, ese es teta. Ese estaría entre 0 y pi. Sería ese nuestro trabajo para la parte del coseno. ¿Sí? La parte del coseno. Finalmente, vamos a revisar. En el libro tiene usted las otras que pueden estarnos sirviendo. ¿A qué sería igual? Halle el valor de arco coseno
de menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, con la ayuda de la calculadora, nosotros podemos hacer ese trabajo. A ver, les voy a dar una pausa para que usted, por favor, entonces recordar que podemos nosotros utilizar cambio de variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, después de seno, esta expresión la puedo asociar a t. O sea que finalmente lo que yo tengo que hacer es hallar seno de t. Seno de t. Ahora, con la ayuda del círculo unitario, podemos revisar este trabajo, seno de t. Esta línea de acá, este pedacito de acá, sería seno de t, porque dice cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿correcto? Y este pedacito de acá hasta acá, yo lo puedo considerar el coseno de t. Recuerden que esto es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y acá sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Nosotros debemos mirar que cuando tenemos, por ejemplo, t, trabajado como coseno a la menos 1 de x, ¿eso a qué sería equivalente? ¿A qué sería equivalente? A que x es igual al coseno de t, ¿sí? Mire lo importante que es saber llevar adelante o atrás, hacia adelante o hacia atrás, la función inversa. Bueno, ahora, el valor de t siempre va a estar entre 0 y pi, ¿cierto? 0 y pi. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar también? Algo que nos ayude, porque yo lo que necesito es encontrar esto, prácticamente, ¿sí? Hay una identidad pitagórica que si yo le escribo en función de t, sería el seno cuadrado de t más coseno cuadrado t, eso me tiene que dar 1. Eso me tiene que dar 1. Mire lo que dice acá, coseno de t es x. Entonces, mira, reemplazo acá, seno cuadrado de t más esta expresión que está acá es esta misma, pero simplemente elevada al cuadrado, elevada al cuadrado. Entonces me haría esto. Y esta expresión podría entonces escribirse, perdón, seno cuadrado de t sería igual a 1 menos x cuadrado. Si le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados, me quedaría esta forma. Bueno, aquí ya tengo esta expresión. Muy importante esa expresión. Ahora, recordemos nosotros que la idea era encontrar seno de t, que equivale a seno del coseno a la menos 1 de x, y entonces esto sería igual a ¿quién? A 1 menos x cuadrado. Y ya podemos dejar ahí nuestro ejercicio totalmente terminado, ¿sí? Totalmente terminado. Esa sería nuestra respuesta de este ejercicio combinado. De esos hay muchos en su libro. Por favor, les ruego el favor que se pongan a estudiar. Que se pongan a estudiar. Bueno, voy a tratar de terminar la clase de hoy con la función que se llama función tangente inversa. Función tangente inversa. Mira que es importante que ustedes estén pendientes de sus identidades. No sabemos cuándo la vamos a utilizar.
No sabemos cuándo va a haber lluvia para sacar nuestro paraguas, ¿sí? No sabemos cuándo va a haber esas circunstancias que ameritan que nosotros estemos trabajando la parte de las funciones trigonométricas, las identidades y todas las fórmulas que estamos aunando a nuestro concepto y a nuestro aprendizaje. ¿Listo? Entonces recordemos que la función inversa de la tangente se denota por, a ver, si yo tengo la función y igual tangente de x, ¿cuál sería su inversa? Y igual tangente a la menos 1 de x, que es equivalente a ¿qué? Que es equivalente a ¿qué? A que la x es la tangente de y. Ahora, recordar que la tangente a la menos 1 de x es lo mismo que decir también arco tangente de x. Importante la notación para en un momento dado estarla trabajando, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros hacíamos la tangente, el dominio estaba desde dónde hasta dónde. Desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Infinito. Ahora, nosotros para poder hacer el trabajo nuestro, debemos tener en cuenta que el ángulo acá lo puedo trabajar desde menos pi medios hasta pi medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no la función no es 1 a 1, ¿sí? Eso se cumpliría solamente para ese caso, Ahora, si miramos también la parte de GeoGebra, podríamos observar lo siguiente. A ver, borremos otra vez todo esto. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo? Sí, señor. Gracias. Entonces la función tangente, mire. Si yo le coloco la X, ahí me la pinta. Son muchas y cualquier recta horizontal cruza a la gráfica de la función tangente en muchos puntos, ¿correcto? Ahora, yo necesito restringirla y una restricción viene desde menos pi medios hasta pi medios. O sea que todo esto que voy a señalar se debe quitar o no se debe interpretar mejor, ¿sí? Por eso tenemos que restringir el dominio. Y el dominio restringido prácticamente va a ser ¿qué? Desde menos pi medios a pi medios para que exista la función inversa, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a colocarle otra vez coma y vamos a decir que lo vamos a trabajar desde menos pi dividido 2 menor o igual, menor porque acá hay una ¿qué? Una asíntota horizontal. Entonces, esa línea que va a estar ahí no va a aparecer, ¿sí? No va a aparecer. Acá tendríamos otra vez menor y aquí sería nuevamente pi dividido 2. Y mire que ya entonces me queda una sola de tantas gráficas que habían desde menos infinito hasta infinito. Me queda una sola que representa a la función tangente, pero en el dominio convenido o restringido o conveniente, que es desde menos pi medios hasta pi medios. Listo. Eso sería. Ahora, la otra pues sería también muy fácil. ¿A partir de qué? A partir de la función que me la define acá,
la tabla de GeoGebra. Mire, entonces usted coloca arco y le da la X. ¿Dónde está la X? Acá está la X. Y ya me la pintó, ¿cierto? Y ya tenemos ahí ese trabajo. Ahora, pues lo otro que queda sería pintar la función inversa, la función idéntica, que también la podemos nosotros manejar con línea de trazos para significar que es un espejo. O que la función que desempeña es reflejar la función f y resulta la función g. Viceversa, al reflejar la función g, resulta la función f. ¿Correcto? Bueno, eso sería el trabajo, muchachos, de lo que nos compete a nosotros. Ahí usted en el libro tiene las propiedades de todas las funciones trigonométricas inversas, que yo espero que usted las lea y las entienda. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir acá con nuestro trabajo de hacer unos ejercicios. Por ejemplo, ejercicios. Nos dice acá, voy a utilizar el que trabaja acá, el libro. Coseno de arco tangente de 2/3. Entonces, eso es lo mismo que tener algo importante, es el saber usar muy bien el triángulo trigonométrico o el triángulo rectángulo, que es donde únicamente se cumplen las funciones trigonométricas. Entonces, mira, yo puedo hacer esto, muchachos. Decir que ese es un coseno de t. Prácticamente es lo que voy a hacer, ¿cierto? Ahora, ponle cuidado a lo que voy a hacer acá. T lo he considerado el arco tangente de 2/3. Que sería lo mismo alguien escribir esto. Y que para ambos casos sería escribir lo siguiente. Que la tangente de t es igual a 2/3. Póngame cuidado que no es complicado, ¿sí? No es complicado. Ahora, usted se va al triángulo cualquier triángulo que cumple la condición de ser triángulo rectángulo. Y usted dice que este es su ángulo. Ahora, usted sabe que la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿correcto? Entonces, usted, de acuerdo a esto, el cateto opuesto es 2 y el adyacente es 3. Y viene, los acomoda aquí. 2 y 3. Y 3. Y este sería la hipotenusa. La hipotenusa. Que no la conozco. Ahora, ¿esto para dónde se perfila? Se perfila a que usted tiene que encontrar el coseno de t a partir de su definición, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tiene la adyacente, pero le falta la hipotenusa, entonces tiene que hacer este trabajo de forma preliminar. Ahora, teorema de Pitágoras me garantiza a mí el hallazgo. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Que h cuadrado es igual a 2 cuadrado más 3 cuadrado. H cuadrado sería igual a 4 más 9. H es igual, bueno, esto es 13. H es igual a raíz de 13. Raíz de 13. ¿Listo? Ahora, volvemos arriba. Pero usted tenía que hallar era coseno de t. Y el coseno de t
es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, eso nos daría el cateto adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que es raíz de 13, que también puede usted decir, bueno, yo racionalizo, me queda 3 raíz de 13 sobre 3, y finalmente responde de la siguiente manera. Y la pregunta que nos habían hecho, que se llamaba, usted escribe como respuesta coseno de arco tangente de 2/3 es igual a 3 sobre raíz de 13 o 3 raíz de 13 sobre 13. Aquí me quedó feito eso. Sobre 13. Bueno, espero que hayan entendido ese ejercicio. Creo que hoy tenemos clase de asesoría a las 11 de la mañana. A mí me gustaría proponerles voluntariamente que de pronto una que otra vez, bueno, pero ahora como se viene el regreso a la UIS con una metodología nueva que se llama alternancia, y que esa alternancia la vamos a hacer bajo una figura de... Voy a despedirlos y seguimos hablando, ¿sí? Para que no quede esto en grabación. Bueno, Dios les bendiga. Hasta ahí la clase de hoy. Pero no se me